Bueno, buenos días. He de decir que las charlas anteriores me han venido genial porque creo que enganchan muy bien con lo que voy a contar, con lo que he estado preparando estos días y espero bueno, pues que todo termine teniendo cierto sentido, ¿vale? Muy rápidamente, yo trabajo en una empresa que se llama Tecnilógica, que es muy parecida a Intelligence en muchas cosas. Trabajamos en lo digital y lo digital muy orientado también a su enganche con lo analógico. Pues bueno, hacemos consultoría de innovación, hacemos desarrollo de aplicaciones móviles, web y demás. Y lo que os voy a contar tiene mucho más que ver. Bueno, aquí hay algunos proyectos, pues yo qué sé, desde la web de Air Europa hasta pantallas para una tienda física para una agencia de viajes, la aplicación de Leroy Merlin, aplicaciones de realidad virtual. Pues bueno, eso es un poco el mundo en el que nos movemos nosotros ahora mismo, ¿no? De hecho no voy a hablar de tecnología. Lo que me costó, bueno, empecé pensando y recopilando cosas que yo, pues bueno, reconozco que más allá de que también tengo un 47 y de que tengo los mismos problemas que Freden, con lo cual rompo una lanza a favor de los pies grandes. Tengo los mismos problemas. Más allá de eso, desde un punto de vista de negocio, nosotros trabajamos mucho con retail, pero no tanto específicamente con vuestro sector, ¿no? Pero sí que tenemos mucha experiencia en retail, en mezclar lo físico y lo digital, y las reflexiones que os traigo tienen mucho más que ver con cómo aproximamos el problema más que con qué soluciones se obtienen, ¿vale? Luego veremos también algunos detalles, algunos ejemplos. Lo habéis visto mucho con las dos ponencias anteriores, habéis visto muchos ejemplos de cosas que se están haciendo o que se pueden hacer, con lo cual el potencial y la realidad que hay disponible ahora mismo la tenemos ya, pero mi intención es contaros cómo nos aproximamos habitualmente a proyectos de digitalización o de innovación o de mejora de algún tipo, ¿no? Para empezar, os voy a hablar de un amigo que se llama Wenceslao, que no es un nombre habitual, que bueno, es un diseñador muy conocido. En las redes es Estereocromo. Y bueno, pues este es su perfil de Instagram. He cogido aleatoriamente 12 fotos. Y de las 12, pues como podéis ver, casi todas tienen unas zapatillas. Este amigo mío, pues no sé de dónde saca el dinero, pero tiene ahora mismo más de 300 pares de zapatillas acumulados en casa, ¿no? Y a mí siempre me ha resultado muy curioso porque hay muchas de ellas que no se las ha puesto, ¿vale? Este es otro amigo mío también, no tiene tanto dinero, con lo cual tiene 2 o 3 pares nada más, pero los saca mucho. Y entonces, este es un post típico suyo en Facebook, hablando de sus zapatillas y con muchos hashtags. Uno de ellos me encantó, que es sneaker porn, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez como hashtag dentro de las redes sociales, pero si vas a Instagram al hashtag de sneaker porn, tienes pues gente publicando cosas sobre moda y sobre todo, pues evidentemente, sobre zapatillas, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Hay evidentemente una relación de las personas con nuestros zapatos que va mucho más allá del utilitarismo y va mucho más allá de la pura moda entendida como se entendía hasta ahora. Si vais a Pinterest, que es otra de las redes sociales más visuales en las que se mueve y se genera más conversión después, el grupo o tablero de zapatos, no lo veis bien, pero hay 21 millones de seguidores de este tablero en todo el mundo. Y son imágenes compartidas por 21 millones de personas en las que hay, evidentemente, pues, zapatos como personaje principal, ¿no? Y luego hay otras cosas, es decir, cómo nos relacionamos con los zapatos, o cómo nos relacionamos con las prendas en general, ¿no? De repente llega Nike, bueno, esto ya es otra aplicación, pero Nike fue el primero que lo hizo, Nike, y que supongo que lo conocéis, Nike Plus. Todo el programa de Nike Plus se basaba esencialmente en sensorizar las zapatillas o sensorizarte tú a través de una pulsera y generar información sobre todo cuando corrías. Esto fue lo primero. Ahora ya para nosotros, bueno, para mí no es normal porque yo no corro, como podréis ver, pero es muy habitual que la gente publique cuántos kilómetros ha recorrido, se siga y se sensorice continuamente sobre sus actividades diarias. Y mucho tiene que ver y de hecho Nike empezó por ahí con los zapatos. Nike tenía zapatos sensorizados o un sensor también para poner en cualquier zapatilla. De hecho tenía zapatillas, pues por ejemplo, para baloncesto en las que podía sensorizar incluso el salto.
Con lo cual esto es algo antiguo ya, pero lo importante no es tanto la tecnología que hay por detrás, sino qué hacemos con ella, qué creamos alrededor de la tecnología y qué estamos ofreciendo a la persona que la utiliza, que le da exactamente igual si eso es Internet de las cosas, Internet de los perros o lo que sea. Es independiente de ello. Por encima hay una experiencia. Se crea una vinculación que precisamente, justo se hablaba antes, una vinculación mucho más emocional y con muchísimas variables que no son exclusivamente tecnológicas, que no son exclusivamente utilitarias, ¿no? De hecho, de repente llega alguien, coge el sensor GPS de sus zapatillas y dibuja un Darth Vader, por ejemplo. Hay otros dibujos más feos, pero yo he cogido el que podía poner aquí. Hay otros, evidentemente, mucho más. Entonces, de repente hay gente que se dedica a correr o a ir en bicicleta por los sitios y dibujar imágenes que luego publican en portales. Y os puede parecer una fricada, pero estos portales pues tienen muchísimos seguidores y hay mucha gente preocupada de hacer dibujos divertidos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es qué hay por detrás, ¿no? Por detrás hay una relación de las personas con las prendas, con lo que llevamos encima, que hace que nos sintamos identificados con ellas y además nos sirvan para identificarnos ante los demás. Y sobre la ropa, y en concreto con el calzado, podemos crear experiencias de todo tipo. Lo bonito que tenéis en vuestro sector, que creo que no todos lo tienen, nosotros tenemos un cliente que vende bobinas de hilo de aluminio. Ahí no hay experiencia que valga. O sea, no hay mucho que contar, no hay una historia que contar muy divertida. Sin embargo, los zapatos sirven para hacer muchas cosas. Sirven para llevarte a sitios, sirven para estar con amigos, sirven para lucirlos en determinados contextos, sirven para conseguir una maratón. Y todo eso son experiencias que se crean alrededor del producto que se vende. Y eso es en lo que hay que trabajar. Y eso es en lo que al final hay que evolucionar. Porque evidentemente todas las innovaciones que podemos incorporar en el producto sirven y suman, pero las innovaciones, si no tienen un sentido amplio de acercarte a tu cliente, en el fondo no tienen ningún valor. Y al final, prácticamente todas las innovaciones tecnológicas que no han sido acogidas y sido incorporadas por los usuarios de alguna manera en su vida, pues han terminado muriendo. Con lo cual hay que preguntarse sobre las experiencias, no tanto sobre la innovación, que también, no tanto sobre la tecnología, que también, pero sobre todo para qué nos va a servir y de qué manera vamos a aprovecharla para crear un vínculo diferente con nuestro usuario. Y para que nuestro usuario, nuestro cliente, utilice nuestro producto de una manera diferencial, cree esa vinculación con ese producto, ¿no? Una de las... ya os digo que esto me viene muy bien porque prácticamente todas las cosas que voy a contar se han mencionado con otra variante durante la mañana. Hay la primera y la más importante, uno de los conceptos, simplemente como prólogos diré, mi intención es ir contándoos muchos conceptos que se manejan ahora mismo en la creación de experiencias, tanto metodologías como conceptos y como técnicas. No voy a poder profundizar mucho en ellas, desgraciadamente, pero además eso tengo cierta tendencia a hacerlo. Voy a meter muchos conceptos en poco tiempo, con lo cual, bueno, pues a partir de ahí, por supuesto, me podéis preguntar ahora o luego y luego podéis profundizar y tirar del hilo, que seguro que encontráis muchísimas referencias y mejores que las mías online y a la gente que sabe de esto, ¿no? Pero yo voy a intentar ir cubriendo pues, qué es lo que se está haciendo ahora mismo para crear experiencias alrededor de los productos, alrededor de la tecnología, ¿no? El primero y más importante, que viene de tiempos inmemoriales, pero que ahora mola decir storytelling, esencialmente es crear historias alrededor del producto, crear historias alrededor de la manera en la que tú estás llegando a tu usuario y crear historias alrededor de su vinculación con el producto. Este es un ejemplo que no sé si conocíais, Toms, que es una empresa de zapatos americana. Vende otras cosas, pero ellos desde el primer momento lo que plantearon fue, cada vez que tú... O sea, y toda la historia la puedes leer, hay 27 sitios diferentes y 27 soportes, un concepto que ahora se utiliza mucho, transmedia, en todos los sitios, tanto en online como en offline, en las tiendas, etc. Tienes referencias a todo esto. Ellos lo que hicieron fue asumir que una gran parte de la población no tiene zapatos y que tú cuando compras un zapato para ti, estás también comprando un zapato para alguien que no lo tiene, del tercer mundo. Entonces,
todo eso lo han incorporado en una historia en la que además han incorporado no solo zapatos, sino agua también, que es el acceso al agua es uno de los problemas para la gente que no tiene zapatos, precisamente porque tiene que caminar kilómetros descalzo, por ejemplo. Y entonces crean toda una historia y al final esa historia, se decía antes precisamente, hace que refuerce la marca con una identidad y con una historia que va mucho más allá del mero producto y de si ese producto es bonito, feo, útil o no es útil, ¿no? Entonces, storytelling, ahora mismo, una de las técnicas o una de las cosas que podréis aprender por ahí seguramente es a crear historias y a definir historias alrededor de los productos, ¿no? Otro de los conceptos súper potentes, ¿conocías Nike ID? ¿Nike ID? ¿Quién conocía Nike ID? Levanta la mano. Bueno, no está mal, está más o menos la mitad. Nike ID es un sistema que lleva ya varios años funcionando. A mí me fascina por las implicaciones que tiene, pero os lo resumo para los que no lo conocíais. Es un sistema online que te permite personalizar tu producto, tus zapatillas, al 100%. Es decir, desde todos los colores, los nombres, imágenes que puedes imprimir o incluso bordar. Digamos que puedes controlar absolutamente toda la zapatilla y tienes una herramienta online. A mí lo que más me fascina es cómo luego han sido capaces de llevar eso a la producción. Es decir, poder producir zapatillas únicas, súper personalizadas en un par, es decir, que solo tienes que producir un par que es para esta persona, ¿no? Entonces, todo ese proceso, evidentemente, tiene por detrás muchísima innovación, pero aquí lo importante es el concepto de personalización, hiperpersonalización. El mensaje tiene que llegar súper personalizado. Tienes que darle la capacidad al usuario de poder personalizar el producto que le estás vendiendo o que se sienta identificado con él al máximo. En este caso, la mejor manera de identificarte con él, evidentemente, es a través de tu herramienta de configuración del producto, pero pensad en personalización como, bueno, pues logro encontrar un sistema en el que la gente vea un producto que se parezca lo más posible a su universo de gustos y de deseos, ¿no? Otra de los conceptos que veréis y que se utiliza para afrontar la creación de experiencias es todo lo que está dentro del design thinking, ¿de acuerdo? Que esencialmente es toda una serie de metodologías que te permiten analizar un usuario, un problema, una cuestión, un producto, el ámbito de un producto, el universo de un producto, es decir, un problema, y trabajar para entender al máximo posible todo el contexto y el universo de ese problema. Por eso se empieza por la empatía y por la definición de cuál es el problema, y luego te ayuda a focalizar soluciones para ese problema. Y todo eso se hace a través de herramientas que tienen mucho que ver con diseño de servicios. Aquí simplemente es un ejemplo, son herramientas pues tienen que ver con co-creación. Pues, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo ahora mismo es hacer talleres de co-creación con tus usuarios, con gente de tu empresa, otra gente que no tiene que ver con tu usuario, con tu empresa, expertos de diferentes materias y demás, todos ellos alrededor de una mesa creando o imaginando o pensando soluciones para problemas que se puedan llegar a plantear. Todo esto son metodologías nuevas que incorporan digamos que una manera diferente de hacer o de aproximarte al diseño de producto o al diseño de un servicio, algo que tienes que ofrecer a tu cliente. Otro de los conceptos críticos, hay que tener en cuenta, y esto es una reflexión muy relevante, y es que ahora mismo hay un concepto que se llama always on, siempre conectado, que aplica a todos nuestros usuarios. Y lo hemos estado viendo también antes. Y es, ahora mismo no podemos pensar en un contexto de nuestro usuario cerrado y sencillo. En plan, mi usuario va a estar comprando sentado delante del ordenador del trabajo, porque es el momento en el que antes teníamos ordenador y conexión, hace no tanto, ¿no? De repente ahora todos estamos conectados las 24 horas, todos, seguro que vosotros, bueno, yo desde luego, que además me dedico a esto, yo me acuesto y lo último que hago es ver el móvil y me levanto y lo primero que hago casi inmediatamente es mirar el móvil. Estamos súper conectados y además estamos conectados en contextos muy diferentes, con lo cual se mezcla mucho lo offline, es decir, el ámbito físico en el que nos movemos con lo online, el ámbito digital. De manera que, y lo hemos visto soluciones antes, uno de los problemas a los que se enfrenta la gente como vosotros es
que tienes que pensar espacios físicos, por ejemplo, teniendo en cuenta que además hay un elemento digital. Hay un concepto, por ejemplo, que abunda en esto, que es el ROPO. ¿Sabéis lo que es el ROPO? Research Online, Purchase Offline, buscar online, comprar offline, que puede ocurrir en tiempo real. Tú estás en una tienda, yo voy a una tienda y comparo los precios de lo que estoy viendo con otras tiendas online. Y ese momento puede ocurrir en cualquier situación, físicamente en la tienda, físicamente fuera de la tienda, cuando estoy viendo una marquesina, cuando estoy viendo un anuncio, cuando estoy viendo la televisión con un anuncio, cuando estoy viendo el periódico con un anuncio. Ya casi no lo leemos el periódico, pero bueno. Y lo cierto es que el contexto en el que nosotros podemos impactar a nuestro usuario final es muy complejo, porque depende de muchas variables y puede ocurrir en muchos contextos diferentes. Entonces, para intentar poner un poco de orden en eso, a pesar de que es muy complejo precisamente porque hay muchas variables que lo definen, hay una metodología que se define como, que se trata de definir el viaje del cliente, el Customer Journey, que es qué ocurre desde el momento en el que alguien puede llegar a tener interés en comprarnos hasta que nos compra y qué ocurre después de que nos compre. Es decir, cuál es el camino que lleva a alguien en un momento dado en una web a comprarnos o en una tienda física a comprarnos, qué decisiones le motivan, etcétera. Porque solo poniéndonos en sus zapatos seremos capaces de entender cuáles son las motivaciones y cuál es el impacto real que puede hacer que compre, generar la conversión, que al final es de lo que se trata todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues normalmente, bueno, se asume como, no sé si conocéis lo que es el funnel de conversión, pero os lo resumo muy rápidamente. Cuando tú piensas en alguien que puede llegar a ser tu cliente hasta que se convierte en tu cliente, va pasando por una serie de estados de convencimiento. Y eso se denomina funnel. Se llama funnel porque es un embudo en el que hay muchísimos potenciales compradores, pero solo al final tienes unos pocos compradores reales que son los que te terminan comprando. Entonces, ese embudo va pasando por una serie de estados mentales o estados físicos o estados, como queramos llamarlo, del comprador teórico. Puede tener una necesidad y busca, y entonces empieza a interactuar y seleccionar diferentes opciones, compra la opción que le interesa, la recibe, la utiliza y hay que pensar que nuestro Customer Journey no termina en la compra, sino que sigue después. Hay recomendación, hay recompra, hay recurrencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese funnel, todo ese sistema de estados puede ocurrir en diferentes ocasiones, en diferentes planos, tanto en el digital como en el analógico. Y eso es muy complicado, porque tenemos que pensar que, pues, por ejemplo, alguien puede estar en la web y pasar a la tienda física, terminar de preguntar en la tienda física y luego terminar la transacción en el móvil o en la web otra vez. O bien puedes estar viendo la televisión y de repente ves algo que te interesa, lo guardas en el móvil, te envías un mail. Cuando estás pasando por delante de una tienda te acuerdas, pasas, preguntas. O sea, hay muchos contextos diferentes. Y esta es una de las cosas más complejas de hacer, porque es muy complicado entender todas y cada una de las casuísticas que puede llegar a tener un usuario, un potencial cliente nuestro, ¿no? El Customer Journey, ya os digo, es muy interesante plantearlo, pues para, por ejemplo, hay una cosa que se define como personas, que es esencialmente definir cuáles son tus usuarios tipo y imaginar qué hace un usuario tipo cuando decide comprarte. Pues mi usuario tipo es una chica de 18 años que acaba de terminar de estudiar, va a hacer la carrera, etc. Entonces, te tienes que poner en su situación, entenderlo, empatizar, que era la primera fase que teníamos de Design Thinking, y a partir de ese momento empezar a intentar imaginarlo. La mejor manera de intentar imaginarlo es hablar con ella, con lo cual vuelvo otra vez a las técnicas de diseño de servicios y Design Thinking. Co-creación. Tengo que incorporar en mi proceso a mi usuario objetivo, ¿no? Aquí tenéis simplemente algunos, bueno, os lo he dejado como esto lo tendréis disponible, espero, pues algunas reflexiones sobre cómo se define o cómo se puede dibujar un Customer Journey medianamente aceptable. Otro de los retos que tenemos y de las cuestiones que están encima de la mesa ahora mismo y que además tiene de momento la respuesta más compleja es qué ocurre, lo que llaman Big Data, que esencialmente es la acumulación de datos que estamos haciendo al digitalizar las interacciones con nuestros usuarios. Tened en cuenta que yo siempre digo lo mismo, esta pulsera mide mis pasos,
esta realmente mide poco más, pero las hay que miden también el latido, las hay que miden el sueño, por ejemplo. Todo eso son datos generados durante cada 10 segundos que se van acumulando y generan un volumen de datos muy grande. Si eso lo multiplicamos por todos los que somos nosotros, pues se genera muchísima información. Y esa información puede a la vez ser útil o no serlo si somos o no capaces de hacer la pregunta adecuada a los datos. Entonces, hay una serie de técnicas que se engloban todo dentro de Big Data para poder coger esos datos y entender los patrones de comportamiento que tienen nuestros usuarios. Hay, por ejemplo, pruebas muy graciosas. Por ejemplo, hay un sistema online en el que podéis ver la actividad de vuestros amigos en Facebook. Podéis intentar inferir la actividad de vuestros amigos, cuándo se acuestan, cuánto tiempo duermen, cuándo se levantan, cuándo comen, etcétera, por cómo acceden a la red social, a Facebook, porque eso es información que se puede acceder a través del API. Entonces, tú puedes decir, de este amigo mío, dime cuándo se acostó ayer. Y entonces te lo dice. Y eso es información que estamos dejando todos. ¿Cuántos de vosotros usáis Maps, Google Maps? ¿Levantad la mano? Casi todos. Lo usáis como GPS, ¿no? Supongo. ¿Habéis puesto alguna vez la capa de tráfico? Los de Madrid lo tenemos más complicado porque suele haber mucho tráfico, entonces siempre tenemos que ver si llegamos o no más tarde. El tráfico en la capa de tráfico de Google Maps se genera en base a todos los móviles que llevamos todos nosotros moviéndonos por la ciudad. Y en base a la velocidad que llevan nuestros móviles, es capaz de entender Google, que es muy listo, es capaz de entender si en un sitio hay un atasco o no, porque normalmente hay un tráfico determinado, hay una velocidad, si de repente un día vas a menos velocidad en ese tramo, pues detecta. Entonces, todos nosotros estamos generando datos continuamente. Uno de los retos, por ejemplo, y ya me voy a vuestro caso, uno de los retos más complicados cuando estás vendiendo físicamente es entender cómo interactúan los usuarios con la tienda y con los elementos de la tienda. Porque así como en la web podemos medir todo, podemos ver qué páginas se han visto, qué páginas no, qué imágenes funcionan mejor, qué imágenes funcionan peor, si digamos que pasan o no por la home, si pasan o no por este enlace, etc. Todo eso en la web es fácil, pero en la tienda física es muy difícil. Y se han intentado 1000 cosas, lo hemos hablado antes en varias conversaciones. Pues ahí desde hace 20 años hay sistemas de conteo de personas por vídeo en el que te puede decir más o menos cuántas personas han entrado y han salido de tu tienda. Ahora hay técnicas que te permiten ver si esas personas, hombre o mujer, qué edad más o menos tienen. Nosotros tenemos un sommelier virtual hecho en el que te pones delante de una cámara, adivina si estás contento o no, qué edad tienes y qué sexo tienes, y en base a eso te hace una recomendación de vino. Nada científico, porque no hay ninguna vinculación entre... Pero lo cierto es que es un elemento físico y digital que hace que alguien que está en una tienda ponga atención en un punto concreto y puedas generar lo que en online es tan habitual, que son puntos de conversión, call to actions, sitios en los que tú puedes concentrar una acción determinada, ¿no? Y lo importante es qué ocurre con las personas que entran en una tienda. ¿Cuáles son los estantes que miran más? ¿Cuáles son los que menos? Ahora, por ejemplo, se está probando con la Wi-Fi, se puede hacer. Es decir, tú llevas el móvil, te enganchas a la Wi-Fi del sitio, que es gratuita, y con todos los routers que tienes puestos, o sea, todos los routers de Wi-Fi que tienes puestos en toda la tienda, puedes ver la cercanía o no de las personas con sus móviles y puedes intentar trazar el camino que hace una persona dentro de una tienda, ¿vale? Todo eso va acumulando datos y nos puede dar mucha información muy valiosa. Pero ya os digo, hay que saber qué preguntas hacer. Evidentemente, las primeras que se nos ocurren son las demográficas, pero luego hay muchas que ahora mismo no se nos ocurren porque no somos capaces de entender los datos que estamos generando todavía, ¿no? Otra de las cosas fundamentales, de las técnicas fundamentales que se está utilizando para aproximarse a las experiencias de los usuarios, son todas las técnicas o metodologías lean, ligeras, que tienen que ver con, en primer lugar, hacerlo todo mucho más sencillo, simplificar el momento de definir las cosas y de prototiparlas y probarlas, acortar los tiempos. Es fundamental que si nos equivocamos rápido y barato. Entonces, todo lo que se hace ahora mismo para probar tecnología, para probar pues determinadas tácticas o incluso estrategias,
tienen que ser en procesos cíclicos muy rápidos. Y eso implica que todas las organizaciones tienen que estar preparadas para funcionar de esa manera. Y es un reto, porque bueno, normalmente pues, entre que te pones y te quitas y no sé qué, no sé cuántos, pasan 3 meses. Y en 3 meses tu cliente ha cambiado y se ha ido con tu competencia. ¿Vale? Otra de las cosas fundamentales es saber cómo anticiparte a la tecnología. Sitios como este son muy importantes porque te ayudan a las empresas a anticiparse o a entender cuáles son las tendencias que van a impactar en vuestro negocio. Y por eso es tan importante un sitio como este. Pues esto es una curva de lo que se llama hype, una curva de modas de Gartner, en las que han situado en términos de tecnologías y madurez de las tecnologías, pues cuáles son las que están todavía creciendo y están en un momento todavía de expectativa, pero no reales. Aquí podéis ver cosas como la casa conectada. Está ahí, bueno, ahora está un poco más avanzada, pero lo cierto es que de aquí seguro que ninguno tenemos un Nest, o casi ninguno tenemos un Nest como el que hemos visto antes para conectar todos los elementos de la casa, ¿no? Empieza a llegar, pero no sabemos cuándo. Otra de las cosas fundamentales es entender y priorizar cuáles son las tecnologías y los proyectos que pueden ser relevantes para un negocio, con lo cual pues montar sistemas de selección y priorización en los que yo detecto pues la tecnología de realidad virtual, ¿es relevante o no? Realidad aumentada, poder probarse los zapatos, aunque no los tengas. Puede parecer relevante, lo es, funcionará, no funcionará. Entonces vas seleccionando aquellas que pueden ser relevantes y se van probando con esa metodología cíclica, rápida, pequeña, entender un poco cómo puede ser el impacto y en base a eso incorporarlas o no ya en el negocio e incorporarlas en el día a día de la empresa, ¿no? Otra de las tendencias que también hay que pensar, recordad que el Customer Journey no acaba cuando compro, y aquí he visto con bastante satisfacción que hay un neumático ahí, pues esto tiene mucho que ver con la economía circular y es ¿qué ocurre con los productos? Esto es una moda muy actual, pero en el fondo es bastante antigua. ¿Qué ocurre con el producto cuando termina la vida útil para el usuario? Muchas veces la vida útil para el usuario no es la vida útil del producto, o bien tiene impacto medioambiental. Esas dos cosas tienen que hacernos pensar en cómo cerramos el ciclo del producto con el usuario y de nosotros con ese producto que lo hemos liberado al mercado y que en un momento determinado podemos intentar recogerlo, ¿no? Voy a poner unos ejemplos muy rápidos, los hemos visto y como vamos justillos de tiempo, pues prefiero hacerlo rápido y por supuesto si queréis luego me preguntáis, ¿no? Para mí hay dos ejemplos muy interesantes que supongo que algunos se sonríe, de productos que han generado experiencias muy especiales y muy específicas en base a la tecnología, pero no solo en base a la tecnología, sino también a la imagen de marca, como son las Muro y Pompei, que supongo que conocéis, con lo cual no voy a detallar mucho más, las conocéis, ¿no? Supongo. Estas dos son buenos ejemplos de experiencias muy orientadas a un tipo de usuario determinado, a un tipo de comprador determinado y con un tipo de tecnología aplicada, quizás pues diferente, ¿no? Viniendo desde fuera. Este es otro ejemplo que no tiene que ver con el calzado, pero sí con la experiencia. Este sí que lo hemos hecho nosotros, que es un trabajo que hicimos para Cacharel. Cacharel tenía que promocionar pues, su perfume Amor Amor. Entonces, la promoción del perfume se basaba esencialmente en que cada uno podía situar físicamente el sitio donde se dio el primer beso con su pareja, físicamente, y además eso le mandaba un mensaje a la pareja que cuando esa persona pasara por el sitio donde se dieron el primer beso le llegaba un regalo. ¿Vale? Entonces, es un perfume. Y evidentemente los perfumes se venden con anuncios. Bueno, todos sabemos cómo son los anuncios de perfumes, ¿no? No necesito decir nada más. Pero lo cierto es que esta campaña, bueno, ha tenido varios premios y, vamos, el L'Oréal, que es el propietario, triunfaron internamente y externamente. Y lo cierto es que es un elemento puramente emocional y es una experiencia realmente. Y no tiene aquí no se está vendiendo el perfume no forma parte de la acción como tal. La acción es otra cosa completamente diferente y sin embargo generó muchísima conversión y las ventas del perfume subieron el 14 de febrero, que era para cuando se hizo esto, evidentemente. Complementario a lo que hemos visto antes, esto a lo mejor sí que lo conocéis, esto es una suela que va sensorizada no solo pues, con sensores
el clásico de movimiento, o sea, sensores móviles, sino también lleva acción, o sea, lleva elementos de acción respecto al pie. Puede calentar o no el pie en determinados sitios, además de sensorizar la presión del pie. Con lo cual, mezcla lo que es la captación de datos que me pueden ayudar a entender, sí, cosas como que sé que a los corredores les importa mucho. Yo no sé si soy pronador o supinador, por ejemplo, pero a los corredores sí es relevante, ¿no? Pero también cómo ando o cómo reacciona mi pie ante determinados contextos y sobre todo luego puedo obtener una acción que es calentar el pie o no en función de determinados contextos. Lo más importante es que esa suela la puedes aplicar a diferentes contextos del calzado. No tiene que ser exclusivamente deporte, sino que puede ser 1000 otras cosas diferentes. Pensad en la experiencia, pensad en el usuario y su vinculación con el producto en este caso, ¿no? Este bugio también funciona de la misma manera, lo puedes conectar con otros elementos y también te ayuda a entender mejor cómo pisas. Hiperpersonalización. Otra de las cosas fundamentales es, en este caso, Shoedaisel. Esencialmente lo que tiene es un sistema, no sé si lo conocíais, es un sistema en el que te hace una serie de preguntas sobre si te gustan o no determinados zapatos y en función de esas 5 o 6 preguntas que te hace, genera un primer perfil. Y a partir de ese momento las ofertas que vas a recibir van a estar orientadas a ese perfil. Con lo cual, en una primera aproximación muy rápida y poco invasiva para el usuario, tienes ya una primera aproximación y a partir de ese momento lo que tienes ya va a estar más personalizado. Y por supuesto eso va avanzando a medida que vas comprando, que vas mostrando interés en determinadas cosas. Online se van capturando datos, qué productos tengo en mi wishlist, qué productos he ido a la ficha, qué productos ni he mirado, etc., ¿no? Entonces, hiperpersonalización es fundamental. Otro ejemplo de hiperpersonalización aplicado de la misma manera que en Nike ID, tenemos esta en la que esencialmente puedo personalizar casi todos los elementos de un zapato, colores, incluso materiales y demás, y poder comprarlo lo más personalizado posible, ¿no? Luego hay ejemplos o ejercicios un poco, digámoslo así, como el de amor-amor, que son ejercicios de marketing, no tanto de producto final, pero que te ayudan a pensar en las experiencias. Estos zapatos se los ha hecho un tipo en el que ha metido sensores tanto de movimiento como un GPS, y si tú das 3 golpes con el tacón, como hacía Dorothy en El Mago de Oz, te dice la dirección de tu casa. Entonces, a medida que vas acercándote a tu casa, los LEDs se van acercando al verde y cuando estás en tu casa se pone el LED verde, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy tonto porque solo hay un par, es decir, es un ejercicio puramente teórico, casi está cercano al arte, pero en todo caso no deja de ser una reflexión sobre qué experiencias nos proporciona el zapato cuando lo tenemos puesto, ¿no? Hay otras cosas, pues por ejemplo, los chinos vienen fuerte con los GPS para niños para tenerles controlados. No sé si se lo tenéis ya por aquí o no interiorizado. Desde el punto de vista de marketing, infame, porque la verdad es que ni el 3D es bueno. Y simplemente por acabar un poco, experiencias en tienda, porque he estado hablando ahora mucho de experiencias con el zapato. Nosotros hemos hecho una tienda de viajes en Madrid que se llama Pangea. Bueno, no la hemos hecho nosotros, la ha hecho Pangea. Nosotros hemos hecho, entre otras cosas, la pantalla con la que puedes ver producto dentro. Todo el sistema de kioscos de compra y la pantalla, que también hemos hecho la web y el móvil. Entonces, hemos creado un entorno omnicanal en el que alguien puede empezar, por ejemplo, la compra de un viaje en una pantalla grande, pero en la que no vas a poner, evidentemente, tus datos. No tiene ningún sentido porque es una pantalla de 50 pulgadas y está todo el mundo viendo cómo te llamas y qué edad tienes. Sin embargo, la puedes trasladar a uno de los kioscos, con lo cual puedes saltar de canal o terminarla en el móvil o que te la termine un asistente si lo que quieres es personalizarla al máximo. Con lo cual, las experiencias en tienda empiezan a evolucionar. Todavía están probándose cosas, pero esta ahora mismo pues, es una de las mejores experiencias que se puede hacer. Ahora, encontré esta, que es una de Vogel Shoes, que no sé si conocíais, que también te permite ver información sobre los zapatos, aunque no estén en exposición, sobre su stock, etcétera. Los números, recordad, 47, nunca hay número. Entonces, yo siempre empiezo por el final, y es ¿qué modelos tienes del 47? Y a partir de ahí elijo.
y eso no es la mejor experiencia del mundo, más bien al contrario, ¿no? Con lo cual, a veces llevo zapatos feos. Esencialmente, ya os digo, la idea es intentar pensar y recrear o imaginar qué es lo que busca alguien cuando entra, qué es lo que puede hacer que alguien se convenza para comprarte e intentar además utilizar la tecnología pues con gente como Intelligence o nosotros en los que hemos probado algunas de las cosas que habéis visto y creemos que bueno, pues tenemos algo de conocimiento respecto a cómo lo han utilizado, pues si ha funcionado o no ha funcionado, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo, una de las cosas que está en la mente de todos y que parece que funciona es la realidad aumentada. Y de momento no hay buenas tecnologías. Realidad aumentada es esencialmente que yo me pueda poner delante de un espejo, por ejemplo, y simular que estoy llevando algo, una pieza, una ropa o un zapato. No están funcionando del todo, no termina de ser redonda la experiencia. Cosas que sí funcionan, pero no sé si para vosotros puede llegar a ser relevante. La realidad virtual sí está funcionando mucho, la realidad inmersiva, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la vinculación del móvil con el espacio físico, con lo cual si tú llevas un móvil y puedes hacer cosas con el móvil para que ocurran cosas en tu espacio más inmediato, eso funciona, porque genera interés en las personas, genera el siguiente paso de ese embudo de conversión que teníamos, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí los ejemplos. Muchas gracias.